fueron puestas a muertes y 500.000 personas, de acuerdo a Josefo, fueron crucificadas. Crucificadas desde el templo hasta el camino. Era una cosa impresionante de ver la cantidad de muertos. Qué triste. Por eso es que el Señor declara, por tanto, no voy a tener más piedad de los moradores de la tierra, porque el Señor lo que está diciendo es esto. Como dice en Romanos capítulo 1, los entrega a sus deseos, los entrega a los deseos de su carne. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos entrega a los deseos de nuestra carne. No queremos a Dios, lo queremos sacar a Dios, rechazamos a Dios. Dios entonces lo único que hace es sacar lo que es la protección sobre aquella nación. El versículo 6 lo dice, no voy a tener más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. He aquí yo los voy a entregar a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Es algo cuando uno empieza a mirar la tristeza de Dios ante todo esto, cuando rechaza a uno. Se puede ver en el lamento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está lamentándose sobre Jerusalén. Él está a causa, si ustedes se dan cuenta allí en Mateo 23, ustedes se acuerdan, Jesús está acusando a los escribas y fariseos. Los acusa a ellos, les está diciendo, ustedes son hipócritas, ustedes son unos hijos del diablo, ustedes están haciendo discípulos, prosélitos, seguidores, y lo único que lo hacen son doblemente discípulos del infierno o más hijos del infierno que ustedes. Y entonces, después de que Él les está diciendo de la hipocresía de los escribas y los fariseos hipócritas, entonces, vean, Él está declarando con lamento, con dolor en su corazón, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y debajo de las alas, y no quisiste. He aquí la casa de ustedes les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El rechazo de la palabra de Dios. No quisieron oír profetas, no quisieron oír a los profetas, no quisieron oír a Dios, no quisieron oír al Hijo de Dios. Lo mismo podemos ver nosotros en lo que es allí Jesús ante Pilato. Lucas lo declara en el capítulo 23. Y luego desde el versículo 27, esto es algo tan impresionante. Acordémonos que en esta lectura que vamos a tener ahora de Lucas 23, 27 al 31, el Señor Jesucristo está ensangrentado. El Señor Jesucristo está golpeado brutalmente, está cargando su cruz. Y entonces, vean, allí, por ejemplo, el Señor le dice que le seguía gran multitud y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús, presten atención, vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Lloren por ustedes mismas. Ustedes van a pedir que los montes caigan sobre ustedes porque todo va a ser destruido. El Señor está diciendo, ¿saben qué? Este va a ser el costo. Lo que me están haciendo a mí no es nada en comparación con lo que le van a hacer a ustedes. Y el verso 6 de Zacarías 11 dice, asolarán la tierra y no los voy a librar de sus manos. Porque si eso es lo que ustedes quieren, quiten a Dios de lo que es de una nación. Quiten su palabra,
y ustedes van a ver las consecuencias y los resultados que lo que va a suceder, los frutos de todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Y la tierra se enoja en contra, este mundo se enoja en contra de Dios, desprecia a Dios porque dicen, ¿cómo puede este Dios ser tan malo y mandarnos al infierno? Y dicen eso basado en lo que es la ignorancia y la dureza de su corazón de querer echarle la culpa a Dios, de mandarlos al infierno cuando es la gente la que desea ir al infierno. Pilato les dijo, he aquí el rey de ustedes. Y la gente le gritó, crucifícale. Ven, el versículo número 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, a los pobres. ¿Saben lo triste de todo? Jesús apacentó a estas ovejas, sanó a sus enfermos. Cuando estoy hablando de apacentar a esas ovejas, le declaró la palabra de Dios. Sanó a los enfermos, les predicó, los alimentó. Aún así, con todo lo bueno que Él fue para con aquellos que estaban en necesidad, aquella gente lo golpearon brutalmente y lo mataron. A los pobres animó, les dio esperanza. Y nos dice que tenía 2 callados, o sea, 2 varas que tiene el pastor. Una que se llama gracia, la gracia para dirigir a las ovejas, la bondad de Dios para dirigir a las ovejas. Y la palabra atadura aquí en el hebreo quiere decir unidad por igual, es decir, las ataba, las mantenía juntas para que fuesen un solo rebaño. Ahora, en el versículo número 8, dice, y destruía 3 pastores en un mes. O es decir, en un tiempo bastante rápido. 3 pastores, los saduceos, que eran los sacerdotes, los ancianos de la nación de Israel eran los fariseos, y los escribas, que interpretaban la ley. Todo eso se acabó en el año 70, todo. La nación de Israel sufrió en manos de los romanos porque no quisieron a Dios, el desprecio, el rechazo al Mesías. El rechazo a Dios y su palabra trae como consecuencia asolamiento y destrucción. Ahora, ¿quieren ver ustedes el desprecio hacia este Mesías en su primera venida? El versículo 9 de Zacarías 11, y vamos a leer hasta el versículo 17, y dije, no los apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras o unidad, para romper la hermandad, la unidad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Mis hermanos, al Hijo de Dios le pusieron un precio por su vida, un precio por su servicio. El Señor está diciéndole aquí, denme mi salario, denme el precio de hacer bien, denme el precio de haber dado mi vida en rescate por muchos, denme lo que ustedes consideran que yo merezco. Y qué triste, ese era el precio, las 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo, de acuerdo a lo que nos dicen en Deuteronomio y en Éxodo.
era el precio que se pagaba por un esclavo. Para darles una idea, en el día de hoy, si podemos traducir esas 30 piezas de plata, serían decirle, Señor, tú solamente vales $66. Profetizados. Todo profetizado por el profeta Zacarías. Todo profetizado. Qué dolor tan grande. Qué dolor tan grande que debe causar en el corazón de nuestro Dios. Con razón, el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén. Dice, ¿cuántas veces te he querido juntarte como los polluelos? Lucas lo describe de otra manera. Esto que estábamos leyendo en Mateo, Lucas dice, cuando llegó cerca, vean esto, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén al verla, dice que lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios entre ellos, en carne y hueso. Cuando Él comenzó su ministerio en Nazaret, luego de estar 40 días en el desierto, en ayuna, trae un mensaje increíble. Se le da el rollo, empieza a abrir el rollo. Lee en Isaías, donde dice que está para poder traer sanidad al quebrantado de corazón, para poder ayudar al que está oprimido. Un mensaje impresionante, y entonces empieza a enrollar aquel rollo y dice, hoy se ha cumplido entre ustedes esta profecía. Y la gente, en lugar de recibir con gozo este mensaje, dice que se llenaron de ira. Y dice que lo echaron fuera de la ciudad. Lo quisieron tirar por un precipicio. Lo vemos al Señor Jesucristo lamentándose en Corazín y Betsaida, porque había hecho muchos milagros, pero aún así no se arrepintieron. Y Jesús les dijo del juicio que vendría sobre ellos, que sobre Sodoma sería más tolerable que para ellos. El Señor está diciendo, denme mi salario. ¿Qué me dan por hacer el bien? ¿Qué me dan por haber sanado a los leprosos? ¿Qué me dan por haber alimentado a las multitudes? ¿Qué me dan por haber resucitado a los muertos? ¿Qué me dan por sanar a los enfermos? ¿Cuánto valió todo lo que hizo el Señor ante los ojos de la nación de Israel? Ante los ojos de estos falsos profetas que no aman a Dios. Lo detestan, no quieren, no es su rey. Los falsos profetas de hoy en día no tienen a Dios como su rey. 30 monedas de plata es lo que le dieron. Lo que están diciendo para nosotros, tú eres un esclavo. Al Rey de Reyes le están diciendo, tú eres un esclavo. Y el Señor entonces está diciendo, hermoso precio con que me han apreciado. En una manera sarcástica, hay sarcasmo en la voz de Dios, como diciendo, qué hermoso precio que me han dado a mí. ¿No fue exactamente lo que hizo Judas Iscariote? ¿Qué me van a dar? Mi hermano, ¿cuánto das por el Señor Jesús? ¿Cuánto vas a dar por Él? ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto realmente vale Cristo Jesús para ti? Qué tristeza que debe de ser que preferimos estarnos en nuestras casas cuando podemos estar aquí escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que vale Cristo Jesús. Qué triste es ponerle precio al Señor y decir, tú no vales la pena, tú no vales el precio de poder venir a escuchar tu palabra, estar entre hermanos. Y poder alabarte y poder escuchar tu palabra y poder gozarme y poder crecer espiritualmente. Aún la iglesia
lo tiene así, mis hermanos. La iglesia en la Odisea lo dejó a Cristo afuera, el Señor tocando la puerta para que lo dejasen entrar y tener compañerismo con la iglesia. Y las iglesias que hacen esto son iglesias tibias.